Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Ya están listos para empezar la clase? Ya. La clase que nos toca hoy, vamos a hablar un poco de genoma y aproximarnos o saber un poco más de lo que es la ingeniería genética. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la expresión de, de la información genética. ¿Ya? Como la clase pasada vimos, el material genético tiene información para producir o sintetizar proteínas, ¿cierto? Y estas proteínas van a ser lo que nos dan las funciones y las características de la célula, ¿ya? Porque sabemos todos que los organismos pluricelulares se van a originar de una célula común, que va a ser el cigoto, ¿cierto? Y que va a producirse, se van a producir divisiones mitóticas y va a empezar a formar muchas más células, ¿cierto? Y estas se van a diferenciar porque cada una va a tener una función distinta, ¿ya? Em, entonces, por consiguiente, sabemos o nos da a entender de que todas las células que se originan de este cigoto van a tener la misma información genética que la célula de origen, ¿ya? Pero sabemos que estas células se diferencian también, ¿cierto? Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen la hemoglobina, las neuronas tienen enzimas que producen neurotransmisores, o las células musculares tienen o sintetizan filamentos contráctiles, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cada de estas células tiene esta característica y no produce lo que los otros producen? Por ejemplo, ¿por qué el glóbulo rojo no tiene enzimas o no expresa enzimas para em, codificar o para sintetizar estos neurotransmisores? ¿Acaso en el proceso de diferenciación se deshicieron de estos genes? ¿Ya? Hay un experimento que nos explica un poco esto. Se trató de que se tomó un cigoto, ¿cierto? Esta primera célula, ¿ya? Y se le sacó el núcleo. Y se le colocó un núcleo de una célula diferenciada. Vamos a poner como, por ejemplo, una célula muscular, ¿ya? Y lo que se pensaba, o la hipótesis que tenían, era que este cigoto solo iba a producir esta célula, ¿ya? O sea, solo células musculares. Pero lo que se vio es que se produjo un organismo completo y viable, ¿ya? Entonces, esta hipótesis que tenían anteriormente era errada. O sea, con esto queremos decir que todas las células tienen el mismo material genético, pero codifica o expresan distintos genes, ¿ya? Algunas de estos genes o de estas proteínas que sintetizan son comunes en las células, en todas las células, pero hay otras que son solamente características de esa célula específica, como por ejemplo los eritrocitos, que ellos forman la hemoglobina, ¿ya? Entonces tenemos genes que son que son sintetizadores, que codifican proteínas, que son los genes reguladores, y otros que van a tener que ayudan a la regulación de esta transcripción para la producción de proteínas. Entonces, tenemos que este fenotipo, ¿cierto? Va a depender de las características del sistema de un organismo. A la vez, este sistema depende de las características de los órganos que la componen, y estos órganos van a depender de las características del fenotipo de cada célula que lo compone. Ya, entonces es muy importante saber y tener siempre en cuenta de que es muy importante que el fenotipo de la célula que compone el órgano ya va a dar el fenotipo de este gran organismo pluricelular, ¿ya? Entonces, como vimos,
la semana anterior sabemos que del ADN se va a tener esta transcripción, ya que va a formar el ARN mensajero y posteriormente se va a formar o va a llevar a formar la cadena de aminoácidos que posteriormente va a dar la proteína, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta estructura o de esta síntesis de proteína? Tenemos que tener en cuenta que la estructura terciaria o la estructura tridimensional, la forma que tiene la proteína es la que le va a dar la función y es la importante. Y si esta estructura, esta forma falla o cambia, esta proteína no va a obtener no va a tener la misma función. Por ejemplo, si uno ve la secuencia de ADN o los genes que codifican la hemoglobina normal comparado con la hemoglobina anormal que produce la anemia, ya solo va a haber una base de diferencia. Por lo tanto, la proteína de la hemoglobina normal comparado con la proteína de la hemoglobina anormal van a tener diferentes aminoácidos. Y este aminoácido va a ser responsable y es suficiente para que esta hemoglobina no transporte adecuadamente el oxígeno en la sangre, ¿ya? Y lo que le produce la anemia. ¿Por qué este aminoácido es suficiente? Porque no va a tener el mismo plegamiento sobre sí mismo, no van a haber las mismas interacciones. ¿Se escucha mal? ¿Vamos bien? ¿Se escucha cortado? ¿Vamos bien? Ya. Entonces, si se escucha mal, me avisan y si no alcanzan a escuchar algo, me dicen que lo repita, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Ya, entonces como le iba diciendo, le conté el ejemplo de la síntesis de proteína de la hemoglobina, la diferencia que hay. Otro ejemplo de enfermedad que podemos tener porque hay un cambio en lo que es la forma de la proteína, ¿ya? Puede ser el albinismo, ¿ya? ¿Y el albinismo por qué se produce? Porque la enzima que está encargado que debería llevar la formación de la melanina, que es el pigmento, ¿ya? Tiene una forma anormal, ¿ya? Y ya vamos a ver las enzimas más adelante. Entonces, como tiene esta forma anormal, no va a poder, el sustrato no va a poder encajarse en la enzima. Entonces, esta expresión de información genética por parte de las proteínas es súper importante. ¿Ya? Y hay que tener claro que es la estructura terciaria de la que depende la función de la proteína. Ya, entonces vamos a hablar ahora un poco sobre la enzima. ¿Ya? Toda la vida se explica por reacciones químicas, ¿ya? Que son necesarias para la vida. Entonces van a existir estas moléculas de naturaleza proteica, que son las enzimas, que van a formar o que van a ayudar a la realización de todas estas reacciones químicas y su presencia genera más productos por unidad de tiempo. ¿Ya? Esta generación de productos por unidad de tiempo vamos a denominarla velocidad de reacción, ¿ya? Para que tengan claro ese concepto. Entonces, en la vida las reacciones químicas podrían realizarse sin la presencia de enzimas,
pero estas necesitarían una alta temperatura, ¿ya? Para reaccionar, para aumentar la energía cinética de estas partículas, para que reaccionen. Pero como estas altas temperaturas no son compatibles con la vida, necesitamos las enzimas, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de la enzima sobre los sustratos para que se produzcan las reacciones químicas? Va a ser disminuyendo la energía de activación de los reactantes, ¿ya? Por lo tanto, va a permitir un mayor número de moléculas que se transformen a producto. ¿Qué queremos decir? Cada reacción química estos reactantes para reaccionar necesitan una energía de activación, que es la energía que requieren para realizar la reacción química, ¿ya? La energía que tienen es muy baja, ¿ya? Por lo tanto, no lo pueden hacer solos. Y el requerimiento de energía es muy alto. Entonces, estas enzimas, al unirse con los sustratos, los reactantes, van a debilitar los enlaces y van a ayudar a que necesitan menor energía para realizar la reacción y así producir el producto que se necesita. ¿Entendieron? ¿Vamos bien? ¿Y hay algo que no les quede claro? Ya, vamos a seguir entonces, ¿ya? Entonces lo importante es que saber que estas enzimas van a disminuir la energía de activación de los reactantes para que puedan reaccionar, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que ver las enzimas con esta expresión de la información genética? Em, como les dije anteriormente, que las proteínas son las responsables de la expresión del fenotipo, ¿cierto? Y estas enzimas son proteínas. Por lo tanto, sin los genes, sin la codificación de estos genes, estas enzimas no podrían producirse, ¿cierto? Y estas reacciones no se podrían llegar a cabo, ¿cierto? Aparte de las enzimas, hay muchas otras estructuras de las componentes celulares que son proteínas y que son muy importantes para la vida de las células, ¿ya? Entonces, hay que tener claro también que las enzimas van a funcionar formando un complejo enzima-sustrato, ¿ya? Esta enzima va a tener una forma específica, ¿ya? Para un sustrato específico. Por lo tanto, es muy importante la estructura terciaria o esta estructura tridimensional que le va a dar la función a la célula, ¿ya? Entonces, esta enzima se va a unir al el sustrato a la enzima, ¿cierto? Va a formar el complejo activo, el complejo enzima-sustrato. Este sustrato se va a unir al complejo, al sitio activo, ¿ya? Y posteriormente se van a producir estos productos y y se van a separar de la enzima. Y la enzima queda libre para que otro sustrato llegue al sitio activo y se pueda producir el producto. ¿Se queda pegado? Entonces lo repito. ¿Todavía se les queda pegado?
Ya, voy a repetir entonces toda esta parte del complejo enzima sustrato, ¿ya? Ah, ya, solo se queda pegada la imagen. Ya no importa, lo voy a repetir de nuevo. Ya, la forma de actuar, em, de la forma de actuar de la enzima, ¿ya? Va a ser formando este complejo enzima-sustrato, ¿ya? Esta enzima va a tener una determinada forma que va a estar dada por la estructura tridimensional, ¿ya? De la proteína y que va a ser específico para un sustrato, o sea, una enzima es para un sustrato y para un tipo de reacción, ¿ya? Se va a formar este complejo enzima-sustrato, ¿ya? Este sustrato se va a colocar en el sitio activo y se va a producir esta reacción, van a sintetizar los productos y luego se van a despegar de la enzima, quedando esta enzima libre para, para que llegue otro sustrato y se pueda de nuevo volver a hacer la reacción. ¿No me ven? ¿Ahora me ven? No sé, ¿ahora les cargó? Ya, repetimos de nuevo entonces. Ya. ¿De dónde quedamos entonces? Ya, pero repito de nuevo o se alcanzó a escuchar la explicación. Ya, entonces, donde se une el sustrato a la enzima, va a llamarse el sitio activo, ¿cierto? Entonces, cuando se une la enzima y sustrato, va a formar el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Esta enzima, como les dije, es específica para el sustrato y tiene una determinada forma para que el sustrato se coloque, ¿ya? En una orientación adecuada y pueda reaccionar y pues se puede hacer posible la reacción química. Luego esto se despega de la enzima y la enzima queda libre para que vuelva a otro sustrato y se realice otra reacción. ¿Ya? ¿Ahí sí? Pero yo no soy rubia, la Danairis sí es rubia. Ya, sigamos. Ya, vamos a seguir entonces. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de algunos factores que afectan esta actividad enzimática de la efectividad. Primero vamos a tener la concentración enzimática, ¿ya? Entonces, y es proporcional. Mientras mayor sea la concentración enzimática, mayor va a ser la velocidad de reacción, ¿ya? Y a diferencia de la concentración de sustrato, a menor concentración de sustrato, menor va a ser la velocidad de reacción. Acuérdense que la velocidad de reacción era, em, era la cantidad de producto por unidad de tiempo. ¿Ya?
Otros factores que pueden afectar a la efectividad de las enzimas va a ser la temperatura y el pH. Cada enzima tiene una temperatura y un pH óptimo para actuar, ¿ya? Em, Generalmente las enzimas se van a desnaturalizar, es decir, esta temperatura, este pH van a afectar en la forma tridimensional de la enzima como a los 40 grados, ¿ya? Pero no es un dato relevante, ¿ya? Entonces, cuando se cambia la estructura tridimensional de la proteína, se va a llamar desnaturalización. Entonces, ¿qué pasa si alteramos la forma tridimensional de la proteína? En este caso de la enzima. ¿Qué podría pasar? Bien, ya no tiene el mismo sitio activo, sí, porque cambia de forma. Sí, porque al cambiar de forma, el sustrato no se va a poder colocar y no va a haber una complementariedad con el sustrato, entonces no se va a poder llevar a cabo la reacción química. Pierde su funcionalidad, exacto. Muy bien. Ya. Otros factores que podemos tener va a ser los cofactores y las coenzimas, ¿ya? Los cofactores y las coenzimas en algunas enzimas tienen que estar presentes para que éstas actúen, ¿ya? Y los cofactores van a ser iones como por ejemplo magnesio, zinc o potasio, y las coenzimas van a ser moléculas, ¿ya? Como el ATP o las vitaminas B, ¿ya? Luego tenemos las sustancias inhibitorias, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de sustancias inhibitorias, los inhibidores competitivos y no competitivos, ¿ya? Sí, como lo dije anteriormente, es directamente proporcional. A mayor concentración de enzimas, mayor es la velocidad de reacción. Ya, entonces, como le iba diciendo, ¿uno sabe cuál es la diferencia entre las sustancias, los inhibidores competitivos y no competitivos? ¿Qué me pueda decir? Ya, muy bien. Sí, el competitivo em, compite con el sustrato, como dicen, ya, para colocarse en el mismo sitio activo. Por lo tanto, este inhibidor competitivo va a tener una forma similar al sustrato, ¿ya? Y los no competitivos hace que cambie la forma del sitio activo. Muy bien. Y se va a unir, pero se une en un sitio que no es el sitio activo. Se une en uno diferente, pero que hace cambiar la forma del sitio activo, así el sustrato no se puede unir. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Ya, las clases aproximadamente duran 1 hora y cuarto. Depende. ¿Ya alguna pregunta hasta acá? ¿No ninguna pregunta? Sí, los dos son reversibles. Ay, me faltó agregar
que estas sustancias inhibitorias también pues, son mecanismos de algunas drogas y toxinas, ¿ya? Para algunas enfermedades producidas em, por patógenos, ¿ya? Entonces se usan como tratamiento, ¿ya? Se colocan estas sustancias inhibitorias, ¿ya? Para así unirse a las enzimas de estos patógenos y que estos no se pueden ni reproducir ni cumplir su función. ¿Ya? Y otra cosa que agregar, que en las sustancias inhibitorias competitivas va a disminuir su acción, ¿ya? Si la concentración de sustrato aumenta. ¿Por qué? Porque así, como hay mayor concentración de sustrato, hay más probabilidades de que el sustrato se una que en vez de los inhibidores competitivos. Ya. ¿Se pega todavía? Ya vamos a seguir a unos dibujos. ¿Ya? Bueno, como yo les hablaba, que uno de los factores em, que afectan las actividades de la enzima va a ser la velocidad de acción, la velocidad, o sea, la concentración de enzima y concentración de sustrato. Ya. Entonces, tenemos la concentración del sustrato, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a mayor concentración de sustrato, va a aumentar la velocidad de reacción, ¿cierto? Pero hasta una cierta concentración de sustrato, ¿ya? Porque a esta cierta concentración las enzimas van a estar todas ocupadas. Por lo tanto, va a llegar a una máxima velocidad de reacción, no va a poder sobrepasar de esta velocidad de reacción. ¿Ya se entiende? ¿Ya se entiende el gráfico? Que habíamos dicho que a menor concentración del sustrato, menor es la velocidad de reacción. Pero mientras va subiendo la concentración del sustrato, va aumentando la velocidad de reacción hasta una cierta concentración en que todas las enzimas van a estar ocupadas y va a llegar a una máxima velocidad de reacción. Y ahí se va a mantener constante. ¿Se entendió? Ya se pegó de nuevo. ¿Y ahora se ve bien? ¿Ahora está bien? Ya. Entonces se entendió el gráfico. No lo vuelvo a repetir. ¿Todos lo entendieron? Ya, de nuevo entonces el gráfico. Ya, sí lo voy a explicar de nuevo. Ya, tranquilos, lo voy a explicar ahora. Ya. Entonces, ¿qué le había dicho yo con respecto a la concentración enzimática, con respecto a la velocidad de reacción? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan qué pasaba?
Ya, mayor velocidad. Y con respecto a la concentración de sustrato, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? Ya, y si hay menor concentración de sustrato, había menor velocidad de reacción, ¿cierto? Entonces lo que muestra el gráfico acá es que en este caso vamos a ver el aumento de concentración de sustrato. A medida que aumenta va a aumentar la velocidad de reacción, ¿cierto? Pero llegado hasta una cierta concentración de sustrato, esta velocidad no va a seguir aumentando, va a llegar a su velocidad máxima de reacción, ¿ya? Y esto se debe a porque todas las enzimas van a estar ocupadas con sustrato, ¿ya? Entonces va a haber una constante, no va a sobrepasar a esa velocidad de reacción, que va a ser la velocidad máxima. ¿Se entendió ahora? ¿O se quedó pegado? ¿Vamos bien? Ya, todos lo entendieron. Ya, vamos tiki taka entonces. Varía, depende de la cantidad de sustrato. No tiene un... O sea, hay una fórmula, pero eso lo ven en química, ¿ya? Para sacar la concentración. Perdón, para sacar la velocidad de reacción. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, cualquier cosa ustedes me avisan. Ya, entonces, como les había contado anteriormente sobre el inhibidor competitivo y el inhibidor no competitivo. Ya, aquí simplemente vamos a mostrar imágenes para que lo entiendan mejor, para los que no les quedó claro. Ya, que tenemos una enzima que tiene una forma específica, ¿cierto? En su sitio activo para un sustrato específico. ¿Ya? Y el inhibidor competitivo, como vemos más allá, va a tener una forma parecida o similar a este sustrato, el cual va a poder encajarse en este sitio activo, ¿ya? Y va a impedir que el sustrato se una a la enzima. ¿Ya? ¿Entendido? Y por otro lado tenemos el inhibidor no competitivo, ¿cierto? Tenemos acá la enzima ya con el sustrato, igual que arriba, y el inhibidor que se colocó en un sitio que no es el activo, sino otro sitio de la enzima, ¿ya? Pero este produce un cambio en la forma del sitio activo, por lo tanto el sustrato tampoco encaja. ¿Bien? ¿Se les quedó pegado algo? El no competitivo es el de acá abajo, porque no compite con el sustrato, sino que se coloca en otro lugar que no es el sitio activo. Ya, vamos a explicarlo de nuevo. Teníamos dos sustancias inhibidoras, ¿cierto? Que se lo había explicado. El inhibidor competitivo y el inhibidor no competitivo. ¿Ya? El inhibidor competitivo va a competir con el sustrato, ¿ya? Por el sitio activo. ¿Por qué? Porque el inhibidor competitivo va a tener una forma similar al sustrato, ¿cierto? Ya habíamos dicho que el inhibidor competitivo disminuye su capacidad o disminuye su probabilidad de encajarse con la enzima cuando se aumenta la concentración del sustrato. ¿Ya? A mayor concentración de sustrato, menor es la probabilidad de que el inhibidor competitivo pueda encajarse en la enzima, pueda unirse a la enzima. ¿Ya? ¿Entendido el inhibidor competitivo? Para los que no lo habían entendido.
Bueno, como les dije, em, alguna de estos, este mecanismo de inhibidor se ven en algunas toxinas o drogas contra enfermedades que son producidas por patógenos, por bacterias, virus que tienen enzimas. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se ocupan estos inhibidores. ¿Ya? Y el inhibidor no competitivo no compite con el sustrato porque no se va a unir al sitio activo, ¿ya? Sino que se une a otro sitio, ¿cierto? Que produce el cambio de forma del sitio activo, lo que produce que el sustrato tampoco pueda encajar. ¿Entendido? El inhibidor impide que se produzca la reacción química entre el sustrato y la enzima, que se generen los productos a partir del sustrato. Ya, vamos a seguir entonces. ¿Ya? Ya, muy bien. Entendieron. Qué bueno. Entonces, cierto que yo les había hablado anteriormente en la síntesis de proteína que hay algunas proteínas o hay alguna expresión de genes que se cambian o que hay una alteración en el material genético. ¿Ya? Esto, esto se llama mutaciones, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar un poco de las mutaciones. ¿Ya? ¿Qué es una mutación? Va a ser el cambio en la cantidad o estructura del material genético, material hereditario de un organismo. ¿Ya? Estas pueden ser heredables y provocan también, por lo tanto, cambios en el fenotipo celular. ¿Ya? ¿Entendido lo que es una mutación? Estas mutaciones se pueden producir en la replicación, en la autorreplicación del ADN. Ya pueden ser cometidas fallas, estas fallas por las enzimas. Pueden agregar una base o no, o pueden sacar una base, etcétera. Hay muchas posibilidades, ya, pero generalmente este tipo de mutación son muy bajas y se pueden arreglar ya por otras enzimas. Pero cuando no se arreglan estas fallas, estas alteraciones en el material hereditario, es donde ahí persiste esta mutación. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se quedó pegado? Ya. Vamos a seguir entonces. Entonces, según la mutación, o sea, vamos a tener distintas formas de ver la mutación. A ver, espéreme un segundo. Ya, ahora sí. Vamos a... ¿ahí me escuchan?
¿Me escuchan? Me salí de pantalla para que puedan ver el gráfico completo. ¿Ya? Ya, entonces, de las mutaciones las podemos ver desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Podemos ver desde el punto de vista del origen, o sea, si son estas mutaciones espontáneas o adquiridas durante la vida, según la célula que está afectada por esta mutación, que puede ser la gamética o la somática. Depende del tipo de expresión, ¿ya? Por ejemplo, dominante o recesiva, según el efecto que puede producir la mutación, que puede ser letal o capaz no produce ninguna alteración, ¿ya? Y la naturaleza de la alteración, que eso es lo que vamos a ver ahora, que pueden ser del tipo genómicas, cromosómicas o genéticas, ¿ya? No es una clasificación o para que se lo aprendan, sino para que lo sepan nomás. Ya. Entonces, las mutaciones se pueden dividir o las vamos a dividir en tres, ¿ya? Las genómicas, las cromosómicas y las genéticas o puntuales, que son que es la mutación, por así decirlo, estricta, ¿ya? Em, entonces, las genómicas, lo que vamos a ver va a ser una alteración en el número del genoma completo de la persona, ¿ya? O sea, va a haber una alteración del número de los cromosomas. Y ahí esto se puede dar porque en la meiosis no se separó un par de cromosomas, ¿ya? Entonces puede haber existido que se pegó. ¿Ahí está bien? ¿O se quedó pegado de nuevo? Sí, exacto. Son las trisomías y las monosomías. Perdón, las genómicas son las que estamos hablando de la alteración de números donde vemos la trisomía y la monosomía. Ya las cromosómicas tienen otra característica. Ya voy a repetir entonces. Ya las mutaciones las vamos nosotros a ver tres tipos, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver las mutaciones genómicas, ¿ya? Que son las alteraciones en el número de cromosomas. Y esto se puede dar porque en la meiosis un par de cromosomas no se separa. Por lo tanto, vamos a tener gametos, ¿ya? Con este par de cromosomas y gametos sin el par de cromosomas. Entonces, en la fecundación vamos a veces podemos tener la trisomía o monosomía, ¿cierto? Porque en la fecundación se van a unir los dos gametos. Entonces, por ejemplo, si la falla viene de los gametos de la madre, ¿ya? El gameto va a tener el par de cromosomas y si se junta con el del padre, van a tener 3 cromosomas. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Me veo muy chistosa cuando me quedo pegada? Ya, vamos a seguir entonces. ¿Ya? Voy a darle unos ejemplos. Ya, entonces de los ejemplos de las alteraciones de números de cromosomas, como dijimos, va a estar la trisomía del par 21, que es la del síndrome de Down. ¿Ya? ¿Se queda pegado todavía? ¿Bien o no? ¿Se queda pegado?
¿Ya ahí o no? ¿Todavía sigue pegada la imagen? Ya, entonces vamos a seguir. Como les dije, vamos a tener la trisomía del par 21, que es denominado síndrome de Down, ¿cierto? Que este va a ser, vamos a tener 3 cromosomas en el par 21, que es uno de los pares autosómicos, ¿cierto? Pero también em, tenemos el síndrome de Turner, ¿ya? Que se va a dar en los pares sexuales, ¿ya? Va a haber una monosomía, es decir, estas mujeres en vez de ser XX, solo van a tener un X, ¿ya? Van a ser mujeres con enanismo y sin desarrollo de las características sexuales secundarias propiamente, ¿ya? Y también tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Klinefelter, que también va a ser una trisomía y esta va a afectar a los hombres, ¿ya? Entonces los hombres van a ser XXY, van a tener un cromosoma extra, ¿ya? Y estos hombres van a ser estériles, altos, van a tener ginecomastia, retardo mental y algunas características femeninas. ¿Ya? Después tenemos las cromosómicas, ¿ya? Que son alteraciones estructurales, es decir, en determinados fragmentos del cromosoma, ¿ya? Y vamos a tener distintos tipos. La inversión es que, como dice su nombre, se van a invertir los fragmentos. La translocación van a ser intercambio de fragmentos, pero de cromosomas no homólogos. ¿Se acuerdan que había una parte en la meiosis que se traspasaban fragmentos, pero de pares homólogos? Esta translocación es de pares, o sea, entre cromosomas no homólogos. Las características sexuales secundarias de una mujer. Así que le crecen los senos, sale el vello púbico, etc. Y la ginecomastia va a ser aumento, o sea, que le salen senos, por así decirlo, a los hombres. Características femeninas, por ejemplo, como la ginecomastia, ya que se desarrollan los senos en los hombres y, por ejemplo, puede ser un poco más lampiño que un hombre común, ¿cierto? Porque los hombres generalmente tienen harto pelo en las piernas, en los brazos y todo. Ya. Seguimos entonces. Entonces, la translocación, como le dice, va a ser el intercambio de fragmentos entre cromosomas que no son homólogos. La delesión o supresión de segmentos, ¿cierto? Como dice, supresión, se eliminan algunos segmentos del cromosoma y la duplicación es que se duplican algunos segmentos. ¿Ya? Aquí vemos un dibujo, arriba, la delesión, ¿cierto? Que tenemos la D y al otro lado no está, se suprimió. Inversiones, ¿cierto? Que se cambian los segmentos. Después las duplicaciones, se duplican el segmento, ¿cierto? Aquí tenemos los segmentos BC y al otro lado se duplicaron, ¿ya? La translocación con cromosomas que no son homólogos, ya esas son las 4 tipos de mutaciones cromosómicas o mutaciones en la alteración de la estructura del cromosoma, que porque algunos no diferencian entre genómica cromosómica y genómicas, cromosómicas y génicas, ¿ya? Sino que solamente en cromosómica y génica. Ya, vamos a seguir. Entonces, algunos síndromes, algunas enfermedades que pueden producirse por las alteraciones estructurales de los cromosomas, vamos a tener el síndrome Cri-du-Chat, que va a ser la delesión, o sea, la supresión del brazo corto del cromosoma 5. Esto no es importante que se aprendan
las características, sino que sepan un poco más de las enfermedades. Todas las clases de biología están todas mezcladas. Hay de electivo y común. Ya, entonces, las características de este síndrome va a ser que los niños van a tener retardo mental y también algún retardo en el desarrollo. ¿Ya? Y van a emitir un sonido que se parece al grito de gatos, por eso se llama así el síndrome. ¿Ya? Y otra enfermedad, la leucemia mieloide crónica, que se produce por la translocación de una parte del brazo del cromosoma 22 al brazo corto del cromosoma 9, ¿ya? Que va a dar el cromosoma Filadelfia, que va a codificar o va a tener genes anómalos, ¿ya? Que van a codificar algunas proteínas anómalas y se va a producir esta enfermedad. Sí, la deleción o supresión, que elimina los segmentos de un segmento específico del cromosoma. Es deleción o supresión, porque la palabra deleción en castellano no existe. La palabra correcta es supresión, pero también lo pueden encontrar como deleción. ¿Se queda pegado todavía? Ya, ¿estamos bien o todavía se pierde la señal? ¿No? ¿No, no vamos bien? Ya, volvió ahora. Ya, entonces, ¿dónde quedamos? ¿Alguien me puede decir la última cosa que supo o que vio? ¿Esta diapositiva anterior? ¿La de los tipos de mutaciones cromosómicas? ¿De las alteraciones estructurales? La translocación se van a intercambiar partes de fragmentos de cromosomas no homólogos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. La imagen que ya la expliqué. ¿Alguno quiere que la deje un rato para verla? Ya, entonces como vimos, estaba la deleción o supresión, ¿cierto? De un fragmento determinado. Teníamos las inversiones, las duplicaciones y también la translocación entre cromosomas no homólogos. En los cromosomas homólogos, acuérdense que había un entrecruzamiento, un crossing over, ¿se acuerdan? En la meiosis. Ya, vamos a seguir entonces. Ya les expliqué los síndromes y la leucemia. Vamos a seguir con las mutaciones puntuales, ¿ya? He leído en varias preguntas que lo denominan mutaciones puntuales, que van a ser alteraciones en la secuencia de los nucleótidos. O sea, esta es como la mutación propiamente tal, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿No se quedó pegado? Ya, estas mutaciones puntuales es la que nos van a dar nuevos alelos de un gen, o sea, nuevas versiones de un gen. Ya, como les expliqué anteriormente, les di el ejemplo de la hemoglobina, la diferencia de la hemoglobina normal y la hemoglobina que produce la anemia. ¿Ya? Entonces van a ser alteraciones en la secuencia de los nucleótidos, ¿ya?
Entonces vamos a ver los tipos que hay. Vamos a tener 3 tipos: el de sustitución, de lesión o supresión y el de inserción, ¿ya? O adición. El de sustitución vamos a tener 2 tipos: la transición, ¿ya? O la transversión. Ya, la transición va a ser cuando se cambia una base púrica por púrica o una pirimídica por una pirimídica, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí les puse la adenina se cambia por guanina. Y la transversión va a ser cuando una base se cambia, por ejemplo, una púrica por alguna de las pirimídicas o una pirimídica por alguna de las púricas. ¿Ya? Como por ejemplo, la adenina se cambia por una citosina o timina. ¿Ya? Ese va a ser la sustitución. Va a ser el cambio de una base. ¿Ya? Y la delesión o supresión, la eliminación de una base, y la inserción o adición de una base. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, dibujo. Arriba tenemos la hebra normal de ADN, ¿cierto? Después tenemos el cambio de una base individual, ¿cierto? Que como este ejemplo, ¿qué sería? ¿Transversión o transición? El cambio de una base individual. ¿Alguno sabe? ¿No? Sí, transición, muy bien. ¿Ya? Después tenemos la adición, como le dije, que se adhieren bases, y la supresión, que se suprime alguna base. La transición, acuérdense, era el cambio de una base por otra de su misma familia, por así decirlo. O sea, una púrica por púrica o una pirimídica por pirimídica. Y la transversión era el cambio de una púrica por alguna de las pirimídicas o viceversa, alguna de las pirimídicas por una púrica. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Todo claro? ¿No se pega nada? La supresión es que se elimina una de las bases. Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, y todas estas mutaciones, lo que lleva el efecto es que no haya complementariedad con la hebra, con la otra hebra, ¿cierto? Porque el ADN son de 2 hebras. No va a haber una complementariedad entre ellas. Ya, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a hablar un poco de ingeniería genética. Aparte de ser una carrera, la ingeniería genética actualmente se usa para muchos propósitos, ¿ya? Y que ha ayudado, no sé, por ejemplo, a veces al reconocimiento de ADN en algún crimen, ¿cierto? A las personas o identificar a personas que tienen alguna información genética que predisponen a una enfermedad, y que antes que se demuestren los signos y síntomas de esta enfermedad, ¿cierto? Y en muchos ámbitos más. Entonces, la ingeniería genética podemos definirla como una manipulación de los genes, tanto en la replicación, alterar estos, y la transferencia de estos genes entre organismos, ¿ya? Entonces, la ingeniería genética se va a basar en la tecnología del ADN recombinante. Este, mm, este esta tecnología ha sido posible, o ha ayudado a investigar más a fondo lo que es la función y la estructura de los genes, ya especialmente en la célula eucariota. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser algunas implicancias que tienen esto en lo que podemos usar? ¿Ya? Para algún método, lo podemos ocupar para algún método para obtener fragmentos específicos, ¿ya? Em,
podemos aislar estos genes, este fragmento, manipularlo también, etcétera. Clonación del ADN, ¿ya? Obtener muchas veces esta secuencia de ADN que necesitemos, ¿ya? Hibridación. La hibridación va a ser la localización e identificación de un fragmento específico de ADN o ARN, ¿ya? Y así ver las similitudes entre ácidos nucleicos de distinto origen. Secuenciación del ADN, muy importante porque así vamos a ver la secuencia que tiene ¿ya? Hacer una lectura directa de los genes que de la información genética, ¿ya? Porque uno sabía, o como les expliqué la clase pasada, uno podía saber cuál es la codificación, pero habría que saber qué proteína específica codifica el ARN mensajero y este ARN mensajero a qué corresponde a la hebra de ADN. Pero con la secuenciación del ADN podemos tener una lectura directa del material genético, ¿ya? Y por último, también los organismos transgénicos, ¿ya? ¿A qué se denominan organismos transgénicos? A los cuales organismos se le introduce un gen en su genoma, pero este gen que se le introducen es de otro organismo, ¿ya? Este gen se llama transgen y lo que se realiza es que aparte de reproducirse o de replicarse este gen cuando este nuevo organismo reproduce su material genético, que también sintetice las proteínas para el cual el gen tiene la información genética, ¿ya? Como por ejemplo, se le puede introducir un gen que sintetice insulina a las células de levadura. Y esto es muy práctico porque así se obtiene insulina más rápido y de menor costo. ¿Ya? ¿Se pega todavía? Ya, pero no estoy mostrando ninguna imagen, así que ojalá puedan escuchar. Sí, igual después el PowerPoint yo lo voy a subir al grupo en Facebook. ¿Ya? Entonces, como les iba diciendo, la síntesis de insulina por parte de la célula de levadura es muy... ayuda mucho para tener esta insulina a los pacientes que son insulino dependientes. Y otros organismos transgénicos que tenemos, que están muy ahora de moda hablar, son las plantas transgénicas que nos dan estos determinados alimentos transgénicos. ¿Ya? ¿Se queda pegado el audio también entonces? Ya. ¿Desde dónde parto entonces? ¿Dónde quedaron? ¿Alguien me puede decir para volver a repetir? ¿Las modifico un poco? Yo creo que el fin de semana voy a subir la clase pasada y esta. Ya, pero después me hacen todas las preguntas al final de la clase para que sigamos y terminamos, si no queda tanto. ¿Se queda pegado todavía? ¿Todavía se queda pegado? Ya, voy a seguir. Ya, pero el audio se escucha bien. Ya, voy a seguir. Si se queda pegado de nuevo, me avisan. ¿Ya? Ya, la levadura para la síntesis. Es un ejemplo de algún organismo transgénico que esta levadura se reproduce muy rápido. Entonces ayuda para la síntesis de insulina y así tener una insulina a menor costo y más rápido. ¿Ya? Es un ejemplo nomás.
También las plantas transgénicas, ¿ya? Pero estas plantas transgénicas tienen beneficios también, como por ejemplo, son plantas más resistentes a plagas y tienen mayor productividad. Ya en las flores, por ejemplo, hay flores con más colores, son más comercializables. También podemos tener algunos alimentos que contengan mayor cantidad de algún nutriente, por ejemplo, mayor cantidad de proteína. Ya voy a seguir. ¿Ya? Después de cuando termine la clase me hacen las preguntas. Ya del grupo en Facebook, todo. ¿Sigue quedándose pegado? Ya. Voy a seguir entonces. Entonces estamos hablando de algunos beneficios. Algunos beneficios de las plantas transgénicas, ¿ya? Como le dije, tienen mayor resistencia a algunas plagas. También tiene mayor productividad. Las flores tienen colores más diversos, ¿ya? Lo que ayuda a ser más comercializables también. También podemos obtener alimentos que tengan una mayor cantidad de nutrientes que se requiera, ¿ya? Por ejemplo, un mayor contenido proteico. ¿Qué más? Pueden tener mejor sabor, ser más dulces, por ejemplo. Las maderas, que pueden tener una mayor cantidad de celulosa. Y producción de algunas sustancias químicas como anticuerpos que se requieran para algún examen. ¿Ya? Eso muy general de la ingeniería genética. ¿Ya? Vamos a seguir. Quedan 2 diapositivas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar un poco del daño al material genético, pero por estímulos ambientales. ¿Ya? Ustedes saben o han escuchado que es muy típico hablar del tabaco y de la exposición a radiaciones, que hay mayor probabilidades de tener cáncer, ¿cierto? Estos estímulos ambientales van a dañar el material genético, ¿ya? Y pueden producir células cancerígenas. ¿Y cuáles van a ser las características de estas células cancerígenas? Van a tener o van a tener una reproducción celular descontrolada y van a tener mayor capacidad o van a tener una capacidad de proliferación e invasión a otros tejidos. Porque las células que no tienen este daño, que no son cancerígenas, no tienen una reproducción celular controlada, ¿cierto? Hay una regulación de esta reproducción. Y ellas, y si estas células que no son cancerígenas se separan de su tejido, van a morir. O sea, hay una apoptosis. Ya no pueden sobrevivir si no están junto con su tejido. A diferencia de las células cancerígenas que sí pueden invadir otras partes. ¿Ya? Y pueden provocar metástasis. Estas mutaciones adquiridas son una acumulación de las alteraciones. Entonces, no me refiero a que si uno fuma una vez va a tener cáncer, sino que son acumulaciones de alteraciones, ¿ya? Y no todos los genes son afectados, sino que son genes que tienen que ver con lo que es la reproducción celular, que son los oncogenes. Los oncogenes van a ser los que estimulan la síntesis y la reproducción celular, y los genes supresores son los que van a suprimir esto. Pero cuando son alterados por estos factores, los oncogenes van a inhibir a los genes supresores, ¿ya? Y por lo tanto no va a haber un control de la reproducción celular, ni de la proliferación. Exacto, falla la apoptosis. Ya, entonces va a ver el tabaco. El tabaquismo se define como una adicción al consumo de tabaco, que es una adicción, que cuando se deja de consumir esta sustancia, la persona va a experimentar un malestar porque va a haber una dependencia, ¿ya? Una dependencia a esta sustancia. ¿Cuál es la sustancia adictiva del tabaco? Va a ser la nicotina, ¿ya? Porque actúa en los receptores de acetilcolina y lo que nos hace tener una sensación más placentera. ¿Ya? Y algunos cánceres que puede producir el tabaco, como sabemos el pulmón, y también el de lengua,
que es muy importante porque no todo se revisa la lengua, ¿cierto? Y se puede pesquisar muy tarde este cáncer, ¿ya? Entonces hay algunas ahora, bueno, aparte de toda la propaganda de las cajetillas de cigarro con esas imágenes que son bien feas, también hay programas em, para pesquisar el cáncer de lengua, ¿ya? Porque también es algo que está aumentando. ¿Ya? Las sustancias dañinas que tiene el tabaco, vamos a tener el alquitrán, la nicotina, el monóxido de carbono y sustancias irritantes, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser los efectos que produce el tabaco en nuestro cuerpo? Aparte de la adicción, alteración de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y hay mayor probabilidad de impotencia sexual. Y como hay monóxido de carbono, hay una menor oxigenación, o sea, a los fumadores le llega menos oxígeno a los tejidos, ¿ya? También puede haber enfisema pulmonar, ¿ya? Y las sustancias irritantes pueden provocar bronquitis e infecciones, porque estas sustancias impiden que haya un movimiento de los cilios de la célula del tracto respiratorio, ¿ya? Que estas están encargadas de eliminar las sustancias, ¿cierto? Como lo hablamos en las primeras clases. Ya. Y otro estímulo ambiental, como ya lo dijimos, es la exposición solar, ¿cierto? En este caso, la radiación UV. No, no es un cáncer el enfisema, ¿ya? No hay un intercambio adecuado entre el aire y la sangre, ya, o sea, la sangre no se puede oxigenar y la persona puede morir por asfixia. Ya, entonces la exposición solar va a tener cerca como un 90% em, de la culpa, por así decirlo, de los cánceres a la piel, ¿ya? Esta exposición es una acumulación. La exposición solar se acumula a través de los años. Entonces, esta acumulación de daño del material genético por parte en la exposición solar. Entonces, también la exposición solar lo que, que nos provoca arrugas, manchas, quemaduras y un fotoenvejecimiento por parte de las células, ¿ya? Y uno y los cánceres que podemos ver por exposición solar es el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma maligno, ¿ya? Esto tampoco es necesario que se lo aprendan, sino para que lo tengan por ahí guardado, ¿ya? Em, bueno, el melanoma maligno puede hacer metástasis, ¿ya? Y el carcinoma espinocelular o el carcinoma vasocelular eh, se puede pesquisar tempranamente, ¿ya? Y se puede hacer una resección, ¿ya? Estos cánceres generalmente salen en las partes del cuerpo que más están expuestas al sol, como la cara, las orejas, pueden salir en los brazos, también en los labios, ¿ya? En la nariz, en las partes que más están expuestas al sol. Ya, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos a esta exposición? Bueno, una extremada exposición solar, ¿ya? Quemadura severa a temprana edad, personas de piel clara y con pecas. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de melanina. Y esta melanina es el pigmento y la que nos protege también de la exposición solar. La célula, la piel tiene un mecanismo de defensa que cuando hay una alteración o están estas células dañadas, las elimina. Y así no pueden proliferar. Pero cuando es mucha la acumulación del daño del material genético, em, ¿cómo se llama esto? Cuando hay un daño o una acumulación del material genético, se ve sobrepasado este mecanismo de defensa y van quedando y no se van eliminando estas células dañadas, ¿ya? El cáncer de cara em, no es uno porque tenemos hueso, tenemos piel, entonces puede haber cáncer a los huesos de la cara, cáncer a la piel de la cara, a la lengua, entonces no es un cáncer específico de la cara. Ya. Bueno, aparte de factores de riesgo y todo lo malo que dicen que nos da la radiación, también hay unos beneficios de tomar un poco de sol.
que es la síntesis de vitamina D. Por eso, por ejemplo, cuando a los abuelitos los sacan a pasear en las tardes para que tomen un poco de sol, porque estas vitaminas hacen que tengan mejor ánimo. Ya también a las guaguas a veces le abren un poco las ventanas para que le llegue un poco de sol. ¿Ya? ¿Se quedó pegado? No es que tengan cáncer, solamente que hay factores que predisponen a que las personas tengan o que tengan una mayor probabilidad de tener cáncer, por eso se cuidan. ¿Ya? No que albinos igual a cáncer, no, eso no es así. Estas mutaciones, estos daños materiales genéticos son aleatorios, ¿ya? Solamente hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener cáncer. ¿Bien? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se quedó pegado? ¿Algo que repita? ¿No? ¿Sí? Ya. Ya, entonces terminamos la clase. ¿Ya? Em, bueno, ya terminamos, con esto terminamos la unidad de célula, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la célula. Y vamos a pasar, la próxima clase toca sexualidad humana y hormonas sexuales, ¿ya? Para los que estaban preguntando, em, ¿cuál es el grupo en Facebook? Es ciencias.nacional.cl, creo. ¿Ya? Y ahí subo las clases, los PowerPoint y, y pueden hacer preguntas. Los albinos tienen falta de melanina. Ellos no tienen cáncer. Yo al principio le había explicado que los albinos tienen una falta en la enzima que produce melanina. Sí, está bien. ¿Ya? No tienen pigmento de la piel. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿El de sustitución? Ya, el de sustitución, acuérdense que eran dos tipos, ¿cierto? El de transición y el de transversión. ¿Ya? Uno era que se intercambiaban, se sustituían por una púrica por púrica o una pirimica por pirimica. Y la de transversión se sustituía una base púrica, por ejemplo, por una de las dos pirimicas o una pirimica por dos de las púricas. El próximo lunes viene lo que es hormonas sexuales, ¿ya? Y sexualidad humana. Y el link o el grupo en Facebook es ciencias.nacional.cl. Ahí mejor.
Ya, las clases ahora se cambiaron a las 5:30. Ya duran 1 hora 20 aproximadamente, dependiendo si tengo que repetir o no, etcétera. Y empiezan a las 5:30, acuérdense, todos los lunes, ¿ya? Y ahora viene la clase de historia con la profe Igna, que es muy seca, ¿ya? Así que los que les interesa historia, que se quede. Entonces terminamos la clase. Ojalá puedan encontrar el grupo en Facebook. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo la próxima semana. Y eso, estudien para que no se les olvide todo lo que hemos pasado y vean las clases anteriores. Ya que estén muy bien. Nos vemos pronto.